Gracias. Nos encontramos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sede también del Congreso de la República, donde se está desarrollando la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside la parlamentaria Ana Jara. En estos momentos, el grupo dictaminador ha dado inicio al debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo respecto de la derogación del primer párrafo de la tercera disposición complementaria y final y transitoria de la Ley 29.318, norma que modifica diversos artículos de la Ley del Servicio Diplomático de la República. Escuchemos. Y F del artículo 34 se aplicarán a partir del 1 de enero del 2010, situación que ya se cumplió. Estoy leyendo el texto de la ley que se va a modificar, no el proyecto de ley, sino el texto de la ley. Ahora le pediría a la secretaria técnica, a la abogada Yasmina Sánchez, sustente esta parte por técnica legislativa, por favor. Congresista Alcorta. El texto sustitutorio que nos ha causado dice: derogas a la tercera disposición complementaria final y transitoria de la Ley 29.318, ley que modifica los diversos artículos de la Ley 28.091, Ley del Servicio Diplomático de la República. ¿Esa es la que tenemos? ¿Esa es la que tenemos? ¿Es la que Sí, correcto. Así es. Ahora, pido esta presidencia pide la derogatoria de la tercera disposición. No digo inciso, no digo primer párrafo, digo tercera disposición, la tercera completa. El párrafo original que está vigente tiene 2 párrafos, el artículo, perdón, tiene 2 párrafos. Para no estar sacando luego otra disposición que diga derogas el segundo párrafo del artículo, habida cuenta que sus efectos jurídicos ya surtieron, se pide. Es un tema de técnica legislativa. Señora secretaria técnica, por favor. Señores congresistas, muy buenas tardes. El texto sustitutorio lo que hace es derogar toda la tercera disposición complementaria final y transitoria de la Ley 29.318, en virtud de que esta disposición transitoria en el primer párrafo dice lo siguiente: pase al retiro. El inciso A del artículo 18, relacionado con los 20 años de permanencia en la categoría, se aplicará a los nuevos ascensos y a aquellos funcionarios diplomáticos que ascendieron por última vez después del 1 de enero del 2000. Esta disposición, este primer párrafo es lo que el Ejecutivo solicita su derogatoria. Pero ¿por qué la comisión o el predictamen que se presenta a la comisión propone que también se derogue el segundo párrafo? Es decir, este párrafo que dice los incisos E y F del artículo 34 se aplicarán a partir del 1 de enero de 2010, porque ya este segundo inciso ya fue aplicado, ya no tiene razón de ser, fue una disposición transitoria que ya se cumplió. Entonces, por técnica legislativa, para hacer más claras las leyes y para dejar ya sin efecto aquellas que ya no se aplican, es que casualmente se ha propuesto este artículo primero que deroga toda la tercera disposición complementaria final y transitoria de esta ley. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Fíjese, aquí la duda es la siguiente. El proyecto de ley tiene por objeto que los funcionarios diplomáticos permanezcan 20 años en el cargo. Si sobrepasan esos 20 años, los retiran, los cesan, en la categoría o en la escala. 20 años. Esta norma en estos momentos no se aplica para los funcionarios más antiguos. ¿No es cierto? No se aplica. Esa es la duda. Algunos dicen que se le debe aplicar, otros dicen que no se le debe aplicar. Y para eso los tenemos que escuchar a los embajadores. Ese es el quid del asunto, Presidenta. No hay más. Repito, esta ley dice para todos uniforme, igualdad para todos. 20 años en categoría, si no ascienden en esa categoría durante 20 años o en el plazo de 20 años, los retira. Repito,
hay embajadores, que son los funcionarios más antiguos, que no se aplica esta norma. Y la disyuntiva de esta comisión es si les aplicamos también esto de los 20 años o no se les aplica. Ese es el quid del asunto y para eso van a venir los embajadores. Entonces hay que escucharlos primero. No sé qué vamos a discutir de más para disipar la duda y cada uno se forme su propio criterio. Entonces yo creo que estamos haciendo un debate, Presidenta, en una situación en vacío, porque los embajadores nos darán nuevos parámetros, nos darán sus razones por qué no se les aplica y en base a eso comenzamos el debate con amplitud de criterio. Gracias. Yo creo que estamos haciendo un debate, señora Presidenta, sin escuchar a los embajadores, que son precisamente los que están reclamando sobre ese punto. Entonces hay que escucharlos y después se abre el debate ya con todos los elementos de ley. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Ceballos. Sí, Presidenta, aquí tenemos que disgregar dos aspectos que están en la propuesta. El primero es el párrafo primero y el párrafo segundo. En el párrafo primero, totalmente de acuerdo con Johnny Lescano, necesitamos de mayores luces para tomar una mejor determinación. Pero yo sigo insistiendo en el párrafo segundo, porque en la propuesta de ley hablan solo de una derogatoria del primer párrafo, más en el predictamen hablan, ¿no? En virtud de que el segundo párrafo ya se está aplicando, también se lo deroga, ¿de acuerdo? Entonces, allí viene mi preocupación y yo voy a hacer uso del lenguaje que ha hecho la secretaria técnica legislativa, ¿no? A ver, yo me pongo en el supuesto siguiente, en el segundo párrafo, ¿no? Dice, los incisos E y F del artículo 34 se aplicarán a partir del 1 de enero del 2010. Es la norma. La propuesta es que también se derogue. Pero fíjese, esta ley modificatoria se da en enero del 2009, ¿de acuerdo? Y dice, se aplicarán los efectos un año después. Si yo derogo, ya no se aplica. Y yo me pongo un supuesto práctico, ¿no? Yo soy embajador, soy tercer secretario, ¿no? Soy tercer secretario y me corresponde ascender en julio del 2009. Y se me siguen 3 años. Todavía no los 4, porque esta entra recién en efecto el 1 de enero del 2010. Si usted me deroga este segundo párrafo, caigo en vacío. No tengo amparo legal. Ni acceso ni nada. No sé si me entiende usted. Sí, le entiendo. Ya, correcto, gracias. Esa es la observación. Por favor, secretaria técnica. Respecto a la observación que ha hecho el congresista Canches, lo de Ceballos, sí, discúlpenme, dice, este segundo párrafo dice, se aplicará a partir del 1 de enero de 2010, o sea, los incisos E y F, ya se está aplicando, o sea, hasta si estuviéramos antes del 1 de enero del 2010, sí cambiaría efectos, pero ya se está aplicando, definitivamente, o sea, ya no tiene razón de ser en este momento que aparezca esta tercera disposición transitoria, ¿no? O sea, ya los derechos que adquirieron los diplomáticos con esta disposición siguen para adelante, ¿no? Son de los hechos cumplidos. Entonces ya definitivamente se quita esa disposición transitoria, los que adquirieron en su momento sus derechos continúan con ellos, no tiene ninguna variación, simplemente esta parte ya ya no tiene razón de ser, así es. Ahora, efectivamente ya la presidenta de la comisión se dijo, lo hemos consultado con Cancillería para ver si hay alguna clase de efectos como los que usted sugiere. Y ellos nos han respondido que no, que estaban de acuerdo con el texto sustitutorio que se les está presentando. Sí, congresista Ceballos. Si fuera cierto lo que usted asevera y que Cancillería está de acuerdo, en todo caso, ¿por qué no Cancillería propuso una derogatoria integral y no parcial? Primera observación. Y lo segundo, yo le estoy hablando de una norma transitoria. ¿De acuerdo? Hablamos de que durante el año 2009, de enero del 2009 en que se dé esta ley, a enero del 2010 en que se va a aplicar los 4 años para el ascenso de secretarios, estaría en vacío. Justamente ese año está regularizado por esta disposición transitoria. Si usted la deroga, la posibilidad de los secretarios del tercer,
del tercer y segundo secretario quedaría en vacío. Yo no he ascendido a los 4 años porque justamente me ampara esta norma. Entonces, por ello, mi modesto punto de vista, respetando el criterio técnico que tenga la Secretaría, es que persistamos en la propuesta inicial que ha alcanzado el Ejecutivo. Perdone, A ver, por favor, señores. Estamos debatiendo el proyecto. Acá no hay votación alguna todavía. Congresista Angulo. Sí. Pero un segundo solamente. Lo que quisiera decirles es que esta disposición transitoria, la tercera, el pase al retiro, es indudablemente discriminatoria. O sea, porque solamente menciona a los que recién están a partir de 2010. Y lo que dice la propuesta del Ejecutivo dice que sea todos igual. O sea, el asunto es simplemente que todos somos iguales ante la ley y que en función a esto votemos y deroguemos esta disposición transitoria, que es una disposición además transitoria. No soy abogado, pero que exista una disposición transitoria dentro de una ley me parece demasiado determinada, o sea, dirigida, direccionada a determinadas personas y no a todo un espectro universal. Gracias. Congresista Carlos Brus. Gracias, Presidenta. Yo coincido con el congresista Ceballos de que ese segundo párrafo no hay necesidad de derogarlo, porque ya señalaba condiciones que ya se cumplieron y al derogarlo se genera un vacío. Pero, y aquí en efecto, en esta norma, después de escuchar al canciller y después de leerla, nosotros en realidad no encontramos razón por la cual efectivamente hay un grupo de funcionarios diplomáticos que tengan un privilegio. Eso nos parece positivo de la norma. Pero al final queda, como queda el régimen del servicio diplomático, un régimen que castiga al joven diplomático que asciende rápido. Es decir, al más hábil de su promoción y que asciende rápidamente, él se va al retiro más temprano. Por ejemplo, y por un caso concreto, un joven que debido a su liderazgo, su preparación, va ascendiendo, por ejemplo, a los 45 años llega embajador. Y 20 años después, es decir, a los 65 años, pasa al retiro. En cambio, otro muchacho que no ascendió tan rápido y que asciende embajador a los 50 años, ese sí se puede quedar en servicio diplomático hasta que cumpla 70. Entonces, los más ineficientes van a estar más tiempo en el servicio diplomático y los más eficientes se les pasa al retiro antes. Entonces, y esto no tiene nada que ver con el tema de que se le beneficie a un grupito o no. Eso, repito, nosotros no tenemos ningún problema con esa parte de la ley. Pero esto es algo que hay que ver de qué manera no castigamos al joven diplomático que es eficiente. Me pide una interrupción, Sí, Angulo, por favor, encantada, Presidenta. Entonces, Congresista Angulo, cuestión de orden. Solicita usted una interrupción al congresista Brus, se la concede la mesa. Gracias, señora Presidente. Bueno, entonces habría que ver que solamente sea en función de embajadores y a 70 años. Porque ¿qué pasaría si un primer secretario está a 25 años y bueno, y ya vemos que no avanza? Es lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Si alguien está de capitán durante determinado tiempo y no progresa, entonces el señor se da de baja, ¿no? Entonces yo creo que sería en caso exclusivo de embajador como máxima aspiración y que sean a los 70 años. Para también utilizar y para también aprovechar el conocimiento, la experiencia, la sabiduría de un embajador que tenga esa solera, esa cantidad de años. Gracias. De acuerdo con el congresista Angulo, efectivamente, no es lo mismo un tercer secretario que tiene 20 años en el cargo que un embajador que tiene 20 años en el cargo. Obviamente el tercer secretario que tiene 20 años en el cargo no es de los más eficientes que hay en el servicio diplomático. Claro. En cambio un embajador sí. Yo coincido con el congresista Angulo. La congresista Alcorta me pidió una interrupción a través de la mesa, Presidenta. Congresista Alcorta, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Igual, coincidir acá con Carlos Brus y Angulo, y de repente para ir analizando, más allá sin perjuicio de la problemática, de repente suspender, sacar del todo el proyecto los 20 años y dejar una jubilación de repente, pues no sé si 70 o 68, nos pondremos de acuerdo. Entonces, para no perjudicar ni a los que quieren ascender con derecho, pero tampoco castigar la meritocracia, como se acaba de explicar. Entonces, quitemos los 20 años de permanencia en el cargo de repente.
Para el cargo de embajador, sí. Para la categoría de embajador, claro, para el cargo de embajador quitemos los 20 años y bajemos un poco la jubilación puesta a 67, 68, ya nos pondremos de acuerdo. No lo sé. Por eso debateamos. No me pongo, pero debatámoslo en todo caso. Gracias. Para terminar, Presidenta, que está en uso de la palabra. Presidenta Bruce. En vista de que aquí hay un tema que felizmente varios congresistas coinciden de que sin querer estaríamos generando un premio al ineficiente y un castigo al eficiente, yo propongo, Presidenta, que en esta semana que va a transcurrir, mientras que se cita para los embajadores la próxima semana, de pronto los asesores puedan juntarse y buscar alguna manera por la cual podamos solucionar esto. Hay una propuesta de eliminar el tope de 20 años para la categoría de embajador. Otra propuesta que ha propuesto la congresista Alcorta, que quizás reducir un poquito la edad de jubilación, que puede ser 68 años. Los generales, por ejemplo, pasan al retiro a los 68 años. No lo sé, pero quizás los asesores pueden ir avanzando en buscar alguna fórmula que solucione esto mientras continuamos con el debate de la próxima sesión, Presidenta. Congresista Gabriela Pérez del Solar y luego Luisa María Cuculiza. Gracias, Presidenta. Yo creo que esta sería una buena opción la que han dado los congresistas, pero yo quería solo argumentar algunos temas del Ejecutivo que no son ciertos. El Ejecutivo dice que es una pirámide invertida. Cuando los secretarios se deberían contar todos juntos, hay alrededor de 200 secretarios en el servicio diplomático y solo 114 embajadores. Y el Perú necesita entre embajadas bilaterales, representantes para los organismos internacionales, Cancillería, etcétera, necesita 123 embajadores y tenemos solo 114 embajadores. También repito que la medida atenta contra la meritocracia, porque tenemos casos de embajadores muy jóvenes que han ascendido, que ya tendrían que pasar al retiro, y también es inconstitucional. A mí me preocupa, Presidenta, que dentro de poco también llegue al Congreso una modificatoria del 20%, que es lo que el gobierno puede designar embajadores políticos. Dentro de poco, de repente, podríamos modificar eso y eso sí sería preocupante. Y todos los gobiernos, Presidenta, han querido modificar esta ley. O sea, la carrera del servicio diplomático no tiene un piso fuerte, porque si cada gobierno modifica esta ley, ¿cómo crece la carrera del servicio diplomático? Solo eso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Respecto a esa duda, el señor canciller y ministro de Relaciones Exteriores en la sesión extraordinaria del día viernes señaló que este gobierno no va a solicitar la modificatoria de la ley de servicio diplomático. Y nos hizo un resumen de cómo esta ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, cómo se bajaba y se subía la edad de la jubilación. Y fue su compromiso, y hemos estado presentes nosotros en esa sesión. Y eso puede responder su pregunta de que el porcentaje de discrecionalidad que se le concede al presidente de la República para designar embajadores políticos frente a los embajadores de carrera no va a pasar en este gobierno. Es más, señaló el señor canciller que la designación de los embajadores políticos no desplazarían a los embajadores de carrera diplomática. Fue expreso en ese sentido. Congresista Cuculiza. Bien, ya lo dicho por el congresista Bruce y por muchos de ustedes, yo creo que el establecimiento de 20 años de servicio resulta un poco aventurado, por cuanto no permitirá llegar a la edad de 70 años, lo cual frustrará la carrera de eminentes profesionales en formación. No olvidemos, como ya lo han dicho todos ustedes y lo quiero recalcar, el premiar la meritocracia en vez de establecer más normas que no resultan efectivas y que no aseguran contar con los mejores profesionales que representan a nuestro país. Esto se tiene que examinar bien y hacerlo mejor. Congresista Hurtado y congresista Lescano. Bueno, aquí tenemos dos discusiones. Una discusión de carácter legal, que es la que se está discutiendo, pero debemos ir a un tema más de fondo en todo lo que es contratación de personal. La ciencia en todos los últimos años ha trabajado contratación de personal en todas las áreas y ha descubierto muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, digamos que eso de la meritocracia tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, en el sector estatal, por ejemplo, la meritocracia, en muchos casos, es más bien amistades, influencias, y esas personas van subiendo más rápidamente que otros que no tienen una buena palanca, entonces no pueden superar. Eso es lo que ha sucedido en muchos sectores. Entonces, el tema debe pasar más que por un problema legal.
mucho más que eso. Mire, la ley es al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Puede chocar con algunos abogados que piensan que la ley es, bueno, ya que no se puede cambiar, ¿no? Pero si nosotros ponemos las leyes al servicio del hombre y vemos la funcionabilidad de ella, pueden cambiar muchas cosas que pensamos. El Convenio de Viena, por ejemplo, pone 5 importantes funciones de estas personas que trabajan como embajadores o embajadores. Dice, representar al Estado peruano, proteger los intereses del Estado, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse e informar sobre la evolución de acontecimientos del Estado receptor, fomentar relaciones amistosas, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo son evaluados estas personas si nosotros sabemos que no hay criterios de control? Por lo menos esta comisión no lo tiene. Y se ha planteado también eso, alguien hizo eso como un pedido, ¿no? Por lo tanto, creo que conviene seguir tratando el tema, discutiéndolo, porque nos permite ver una serie de ángulos, no solamente el lado legal. El lado legal creo que no es muy difícil, solucionamos, pero ese ángulo legal nos invita también a pensar en todo un aspecto mencionado que es la ley del servicio diplomático. Creo que nos conviene revisarlo todo y ver si está funcionando y si funciona efectivamente. De repente hay otros cambios que hay que hacer a esa ley para darle a este servicio diplomático otra dimensión. Cuando se hizo esto, por ejemplo, se dice, por ejemplo, que los diplomáticos tienen que saber francés, ¿no? Eso es algo que se planteaba en mi época, todavía no sé si ahora continúa. Pues ahora el francés no es pues el idioma, digamos, internacional, el inglés es el idioma internacional, ¿no? En esas épocas no había una globalización de la economía, una globalización de todo, no había medios, digamos, comunicacionales como el Internet y otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, han cambiado en estos años. Por lo tanto, hay que revisar si esa ley del servicio diplomático corresponde al siglo XXI o está en el siglo XVIII con francés que se habla, ¿no? Pues hay que revisarlo eso, ¿no? Gracias, congresista Hurtado. Congresista Lescano. Y luego, gracias, congresista presidenta. Tubino. Fíjese, presidenta, la ley del servicio diplomático data del año 2003. ¿Qué decía esa ley? Que el servicio diplomático, los funcionarios de este servicio, cesan cuando cumplen 70 años, ¿no? El 2009 hemos modificado esa ley con la ley 29.318. ¿Y qué dice ahora esa nueva ley que está vigente ahora? Que el diplomático se va si cumple los 70 años o supera 20 años en la misma categoría, no hace ninguna distinción. Con lo cual estaríamos en el entendido de que un embajador, un ministro, un viceministro, qué sé yo, si supera los 20 años, de todas maneras se retira del servicio diplomático. Cualquier tipo de funcionario diplomático. Ese es el texto actual, 70 años o 20 años en la categoría. Entonces hay propuestas de colegas que hemos visto que quieren retroceder a la ley anterior. Repito, el problema es si esto de los 20 años se les va a aplicar a los embajadores antiguos o no, porque esta ley 29.318 dice a ellos no se les aplica. Entonces, esa norma es el quid del asunto. La quitamos esa norma y hacemos que los 20 años sea para todos o la mantenemos. Eso es todo. Y respecto a lo que decía el congresista Ceballos, de estas excepciones que hace del inciso E y F, dice que tales y tales requisitos se aplican desde el 2010. Si se borra eso, ya no se aplica desde el 2010, sino desde la vigencia de esta norma, que es el 2009. Y se acabó. Eso es todo. Eso es todo, presidenta. Entonces, ¿para qué damos tantas vueltas? Escuchémoslos a los embajadores antiguos para ver si mantenemos como excepción a ellos o le aplicamos los 20 años para todos. Congresista, gracias, congresista Lescano. Le agradezco sus aportes. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero insistir en el tema de la meritocracia. Y estamos frente a una institución, nuestra Cancillería, que es una institución no solamente reconocida en el Perú, es una institución reconocida internacionalmente, es una institución jerarquizada, una institución donde debemos cuidar muchísimo la meritocracia. Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos ante un grupo de embajadores
que ingresaron a la carrera diplomática al amparo de la ley 6602, que indicaba que la carrera tenía como condición que cuando llegáramos a embajadores no había una limitación de 20 años, sino que íbamos a ejercer la carrera, si llegamos a embajador, hasta los 70 años. Esa era la condición con la cual, vamos a decir, estuvimos a lo largo de la carrera luchando para ser embajadores. Los más distinguidos ascendieron primero. Esos más distinguidos, lógicamente, van a llegar a los 20 años antes que sus compañeros o el grupo de contemporáneos con los cuales se hizo la carrera. Entonces, hoy estamos frente a embajadores muy competitivos, muy profesionales, que distinguen al Perú, que tendrían que dejar el servicio diplomático antes que los que vinieron después. Entonces, ¿quiénes se van a quedar? Los que en la competencia se quedaron. Esos van a permanecer en el servicio diplomático y van a pasar al retiro los que ya cumplen 20 años. Por otro lado, el día de hoy escuché en una estación de radio con mucha atención al señor embajador muy prestigioso para el Perú, José de la Puente Rabdin, en la cual él indicó que en Naciones Unidas tenemos 152 misiones, o sea, estados reconocidos, y nosotros tenemos 115 embajadores. Al final, si nosotros pasamos al retiro inmediatamente a 15, 20 embajadores, no sé, vamos a tener pues menos de 90 sobre un universo de 152 estados. Entonces acá nuevamente tenemos que tener en cuenta otro tema adicional. En la vida diplomática no estamos ni tenemos que formar como en la vida militar una pirámide. Acá no hay pirámides. Acá hay otras necesidades. Acá hay necesidades de representación profesional y con mucha experiencia del Perú en todos los estados que hoy tenemos relaciones y con los que vamos a tener relaciones en el futuro próximo. Porque el Perú es un país que se globaliza, está en la globalización, crece en sus exportaciones, se conecta con el mundo exterior y no debemos reducir nuestra representación en el exterior. Por eso que es la comisión que se va a decidir próximamente si se abre nuevas embajadas o no. Entonces, sí, cómo no. Adelante. Congresista Lescano, está usted en uso de la palabra. Sí, muchas gracias y le agradezco, congresista, la interrupción. Fíjese, yo he estado viendo esto del número de representaciones extranjeros del Perú y no es cierto que haya 150 embajadas en el Perú, o perdón, del Perú en el extranjero. Hay 54, donde necesariamente hay un embajador. No, yo no he dicho eso, perdón. Perdón, pero... No. Lo que ha dicho Carlos es que hay 152 estados en Naciones Unidas. Exacto. Pero, no embajadas. Pero por eso, una cosa es estados donde no necesariamente hay embajadores, solamente hay 54 necesidad de tener embajadores, y los otros son consulados, 69 consulados donde hay ministros, consejeros y están a cargo de esos consulados. De manera tal que no es cierto que necesitemos 115 o 120 embajadores. ¿No? Esa es la creación. Gracias, Carlos. Congresista Tubino, concede la interrupción al congresista Angulo. Pero, si me permite, señora presidenta, contestar lo que acaba de mencionar el congresista Lescano. Yo quiero añadir también lo siguiente. O sea, yo no he hablado de representaciones diplomáticas, yo he hablado de 152 estados en Naciones Unidas. Pero aparte de eso, nosotros tenemos embajadores que nos representan en consulados importantes. Ejemplo, vayamos, por ejemplo, al Consulado General en San Francisco, es un embajador. Entonces, y así tenemos, vamos a decir, en países que son, vamos a decir, potencias mundiales, tenemos cónsules que son embajadores también. Entonces, el tema es que nosotros, yo lo que quiero llegar es de que no necesitamos reducir embajadores en el Perú hoy día. Debemos, al contrario, aprovechar sus experiencias. No debemos llegar a esto. Entonces, porque estaríamos afectando la meritocracia y no necesitamos ni tenemos una necesidad imperativa de reducir embajadores ahora.
Eso es lo que yo he mencionado y por favor me ha pedido una interrupción el congresista Angulo. Congresista Angulo. Gracias, señor Tubino. Bueno, en mérito a la meritocracia, valga la redundancia, podría acontecer que creo que es primer ministro o ministro, que va a ser antes embajador, tuviese 20 años en el cargo, o casi 20 años, y no tuviese un puesto, porque como los embajadores son limitados, el número de embajadores es limitado, entonces podría acontecer que este señor, porque tenemos a unos embajadores que están 20, 25, 30 años en el puesto, no podría ser cambiado. Entonces la meritocracia aquí actuaría en forma inversa. El que avanza más rápido como ministro, primer ministro o secretario, no sé cuál es el escalafón exacto, entonces estaríamos con problemas aquí. ¿Qué pasaría con un preembajador que no tuviese y tuviese merecimiento para ser embajador, pero no tuviese puesto? Porque los señores que están en base a una gerontocracia están mucho tiempo en este cargo. Entonces creo que aquí también habría que ver bien, habría que examinar, no veamos el aspecto personal o puntual, sino veamos un aspecto mucho más general, que es lo que debería, que es como debería funcionar una ley. Gracias. Gracias, señor Tubino. Congresista Tubino. Sí, para finalizar rápidamente, yo lo que he querido ratificar es que no necesitamos limitar embajadores, pueden ascender los que vienen atrás, porque tenemos 152 estados y vamos a ir aumentando nuestras delegaciones diplomáticas en el exterior conforme el Perú se aperture más a la comunidad internacional. Entonces hay muchísimos estados con los cuales no tenemos relaciones, es cierto, pero vamos a tenerlas en el futuro próximo, conforme nuestra economía avance, el Perú se consolide como una nación democrática, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. No necesitamos, para que asciendan los que vienen atrás, eliminar embajadores. Muchas gracias. Gracias, congresista Carlos Tubino. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? A ver, señores, tenemos la propuesta que fue aprobada en una cuestión previa de convocar a los señores embajadores que no están en servicio y luego de ahí poder tomar ya una decisión. Hoy hemos debatido, ya hemos escuchado al señor canciller. Yo lo que quisiera proponerles como presidenta de la comisión, si esta sesión se puede llevar, habida cuenta que van a haber invitados con carácter extraordinario el día viernes. La próxima semana es la semana de representación. No vamos a estar, obviamente, en Lima para ventilar el tema. Entonces, quedaría pendiente la sesión para la fecha posterior a la semana de representación. Que sería, una sugerencia adicional, por favor. Congresista Omonte. Adicionalmente a la fecha en la que se convoca esa reunión, por favor, Presidenta, si se podría también convocar junto con los embajadores que se puedan sentir amenazados con este proyecto, lo cual es muy importante, también representantes de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos, del Servicio Diplomático. Finalmente que escuchemos ambas, porque van a ser posiciones totalmente diferentes. Los embajadores antiguos que se sienten involucrados en este proyecto de ley y los embajadores que forman parte de la Asociación de Funcionarios de Servicio Diplomático. Que se puedan invitar a ambos grupos, me refiero. Ya, congresista, gracias. O sea, adicional al comunicado que ellos nos han remitido de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, convocar a su secretario general. ¿Sí? Ok. Con respecto a este tema, estando a puertas de la semana de representación, el lunes 3 de octubre sería la próxima sesión ordinaria. Todavía, por favor, no estoy levantando la sesión. El próximo 3 de octubre sería la sesión ordinaria en la que estarían presentes los señores embajadores en situación de retiro.
el señor secretario general de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú a efectos de escuchar su opinión. Y ahí podríamos ya pasar al voto del proyecto, porque, repito, es un proyecto con carácter de urgencia remitido por el Ejecutivo. Estamos dando las señales de apertura y de democracia como corresponde, empezando por esta presidenta. Señores, vamos a continuar con el tema de agenda. Tenemos un proyecto de plan de trabajo de la Comisión. En la sesión pasada quedó pendiente el proyecto del plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores para el presente periodo legislativo. El plan de trabajo establece los principales lineamientos que orientarán las actividades que desarrollará la Comisión en el presente periodo legislativo. Se han incorporado las sugerencias propuestas, algunos lo han hecho por escrito, otros por correo electrónico. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, quedaría en esta. No. Respecto al plan de trabajo. Si no existiera alguna otra, a ver, congresista Lescano. Presidenta, solamente solicitar que dentro del plan de trabajo se pueda también ver un tema que es importante para el país, que está pendiente, que no lo pudimos debatir en el Congreso pasado, que es el acuerdo energético entre Perú y Brasil. Y bueno, sería bueno invitar al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Energía y Minas para poder ver si se aprueba o no se aprueba, porque eso está en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y consecuentemente, Presidenta, es un primer punto. Y otro segundo punto, habría que en el punto C del punto 2 del plan de trabajo, donde se habla del seguimiento de la recuperación de las piezas arqueológicas que en 1911 y 12 fueron retiradas de Machu Picchu. Hay otras piezas arqueológicas, Presidenta, que se realizaron, se llevaron en otros años distintos, ¿no? En 1916, por ejemplo. Entonces eso tendría que estar incluido también, porque el memorando en entendimiento solamente se habla de estas fechas. Pero hay otros embarques que se han hecho que habría que incluirlos en el plan de trabajo para ver si han regresado o no han regresado. Gracias, eso quisiera que también se incluya, señora Presidenta. Gracias, congresista, por los aportes. La Secretaría Técnica está alcanzando un texto. Congresista Angulo. Bueno, solamente para remarcar lo de la inclusión de cultura, el tema cultura. Yo tengo ya un texto donde dice, ya está puesto, no sé si será el texto definitivo. Sí, ¿hoy día le ha sido alcanzado? Sí. Un segundo, consultamos con la Secretaría Técnica. Por favor, gracias, señora Presidenta. Doctora Sánchez, congresista Angulo tiene una duda respecto a un texto. Señora Presidente, no dice, no está, bueno, yo tengo ya el texto donde habíamos quedado que ingrese cultura en el párrafo tercero, en el tema 1, párrafo final dice acuerdos de intercambio cultural con el Perú, tampoco no estaba, no sé si ahora estará. En otro, en la J, en la sección 2J dice promocionar en coordinación con las instituciones de cultura y educación las múltiples experiencias culturales de nuestro país. O sea que como lo hace la Alianza Francesa y todas las entidades culturales de otros países, ¿no? Solamente quería ver… Gracias, congresista. Sí. Lo que pasa es que este plan de trabajo ha ido incorporando las sugerencias que a lo largo de las últimas sesiones ordinarias han ido formulando los señores miembros. La suya, por supuesto, tratándose de cultura, no habría ningún problema, salvo que haya oposición al respecto, de incorporar al plan de trabajo el tema relacionado a la cultura. Congresista Hurtado. Gracias. Sí, bueno, y hoy hice llegar por escrito, con fecha 12 de septiembre, algunos aditamentos a la ley que se estaba dando, o al plan de trabajo que se presentaba,
Y entre ellos solo quisiera remarcar, porque parece que no lo han tomado muy en cuenta, pero de todas maneras, en la función de fiscalización y control, me gustaría que se agregue de todas maneras que se solicite la exposición del informe anual del servicio diplomático en el seno de la comisión. Porque si solicitamos esa exposición del informe anual, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Servicio Diplomático, vemos que en el informe anual están incluidos los planes institucionales, los resultados obtenidos de los funcionarios diplomáticos, el escalafón y el cuadro de designación de personal, los procesos disciplinarios y otras informaciones. O sea, de manera que si se tiene ese informe anual, tendremos todos los elementos de juicio para hacer una verdadera fiscalización y control. Me gustaría que se incluya, ¿no?, en la fiscalización. Gracias. Gracias, congresista Hurtado. Sí, tenemos el documento que ha remitido y a los efectos de la función de fiscalización y control será incorporado al plan de trabajo. ¿Alguna otra observación? Con respecto al punto número 1 expresado por el congresista Lescano de incorporar el acuerdo energético Perú-Brasil, ¿se formula alguna oposición o lo incorporamos al plan de trabajo? Se incorpora. Habida cuenta que tenemos grabaciones magnetofónicas, siempre para los efectos del acta se hace uso de las grabaciones de manera que no soslayemos ninguna propuesta por parte de los señores congresistas cuando se trata de incorporar textos o con respecto al acta en sí. En ese sentido, de todas maneras, esta acta queda sujeta a su aprobación en su texto para la próxima sesión ordinaria. Hasta aquí con las incorporaciones y sugerencias expresadas al plan de trabajo de la comisión. Los que estén a favor de aprobar este plan de trabajo de la comisión, periodo legislativo 2011-2012, sírvanse levantar la mano. Los que estén de acuerdo con aprobar el plan de trabajo con las incorporaciones hechas por unanimidad. 2 puntos de agenda quedan pendientes. Sí, congresista Canches. No. Tenemos 2 puntos de agenda. Yo le pediría, sé que empieza la Comisión de Relaciones de Comercio Exterior, lo queremos hacer de manera muy breve. Tenemos el proyecto de reglamento de la Comisión de Relaciones Exteriores. Este reglamento se rige por la Constitución Política y el reglamento del Congreso. Regula los procedimientos en la comisión en forma supletoria. También se le ha remitido el proyecto de reglamento interno en su momento, deben tenerlo en su carpeta archivado. Si hubiera alguna observación al respecto de este, sí no hemos tenido ningún alcance que nos hayan formulado los señores miembros de la comisión. Si no hubiera ninguna oposición al texto del proyecto de reglamento interno, pudiéramos proceder a su aprobación. Los que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de reglamento interno para el periodo 2011-2012, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad. Finalmente tenemos el pedido del congresista Roberto Angulo, respecto a la conformación de un grupo de trabajo que haga el seguimiento de lo que vienen haciendo los agregados culturales, etcétera. No sé si usted va a sustentar su pedido nuevamente de manera muy breve para ir al voto. Sí, solamente más que un asunto de seguimiento a personas, es un asunto de seguimiento de toda la política comercial y cultural del Perú. Eso, y con respecto a lo que había dicho también el congresista Johnny Cárdenas, era lo mismo, ¿no? No existe un criterio, no existe una idea de cómo está funcionando todo ello. Por eso decía, hay que hacer un seguimiento, así como estamos haciendo el seguimiento sobre la Haya o sobre el asunto de la recuperación de piezas arqueológicas, creo que también podríamos ver eso. Eso es todo, señora Presidenta. Bien, han escuchado los fundamentos del congresista Roberto Angulo. Los que estén a favor de conformar un grupo de trabajo en ese sentido, sírvanse levantar la mano. Solo para acotar, señora Presidenta, no, como decía el congresista Angulo, no para hacer el seguimiento a personas, sino a las actividades y para que quede bien claro el nombre del grupo de trabajo. Gracias, solo eso. A las políticas. Sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por mayoría. Congresista Canches, ¿tiene usted ya el nombre de quien va a hacer el viaje a... Excelente. Gracias, señora presidenta. Tratado por su en el tema intermedio, informes. en aras de la armonía que está llevando este grupo, yo me voy a abstener del viaje y que mi colega sea el que va a viajar. Gracias. Muy bien, va a representar a la Comisión de Relaciones Exteriores el congresista Roberto Angulo Azarui. Le deseamos lo mejor. De todas maneras, el lunes 3 de octubre es la sesión ordinaria. Usted estaría viajando, Dios mediante, al día siguiente. Lo rogamos no faltar, por favor. Gracias, señores. Siendo las 13:32, no habiendo otro punto que tratar, se levanta la presente sesión ordinaria. Gracias.